Damos la bienvenida al doctor Tiberio Torres. Él es profesor de la Universidad de Cuenca, experto en Derecho Tributario. Doctor Torres, realmente hace falta sumar a esto un análisis de carácter legal o constitucional para saber qué está pasando y qué cursos puede tomar la situación en la Asamblea. Para nuestro modesto entender, las posibilidades son altas de que hoy a la medianoche entre por el Ministerio de la Ley en vigencia este proyecto. En todo caso, a usted le rogaríamos tratar sobre estos escenarios posibles. Uno de ellos sería el de que efectivamente entre por el Ministerio de la Ley y conocer qué características tendría en este caso el proyecto, pues es probablemente lo más o la alternativa más segura que pueda darse. Le damos la bienvenida. Quisiéramos ante todo también su opinión general sobre lo que sucedió ayer en la Asamblea. Muchísimas gracias, buenos días. Un saludo a usted y a toda la audiencia de Antena 1. Bueno, lo ocurrido ayer en la Asamblea Nacional en realidad es un capítulo para sumarlo a los varios capítulos que la Asamblea Nacional tiene respecto de actuaciones que ciertamente producen confusión en su labor legislativa. En primera instancia se había votado un proyecto o un informe que había sido preparado por la Comisión Especial. Ese informe contenía algunos acuerdos que aparentemente había conseguido el Ejecutivo con algunas bancadas legislativas para poder reformar algunas de las disposiciones del proyecto original presentado. No obstante, se somete a votación el proyecto, no obtiene los votos necesarios para ser aprobado, lo cual hacía suponer que tácitamente se entendía negado el proyecto, ¿no? No obstante, luego se presenta un segundo informe, un informe de minoría, para que se pretendió también que sea aprobado por la Asamblea, tampoco obtuvo los votos necesarios. Y finalmente, Pachacuti, que en una jugada quizá que resulta un tanto suicida, propone una moción para archivar definitivamente el proyecto, y curiosamente no alcanza tampoco los votos para ser archivado, lo que genera un poco este ambiente de incertidumbre respecto de qué mismo es lo que ocurrió con el proyecto de ley. Yo creo que dadas las disposiciones de la Constitución, que para este tipo de casos, cuando se tratan de leyes económico urgentes, exige que la Asamblea disponga el archivo obligatorio, o disponga obligatoriamente, perdón, el archivo de los proyectos, de manera que se entienda de esa forma que no pueden ser tratados en el próximo año siguiente por la Asamblea, o que no puede enviarse un nuevo proyecto de las mismas características por un año por parte del Ejecutivo, y al no haber ocurrido eso, más bien dicho, ciertamente lo que ocurre es que entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. En días anteriores, cuando habíamos conversado sobre este mismo asunto, recordará usted, yo le había dicho, lo más probable es que el proyecto entre en vigencia por el Ministerio de la Ley, porque si bien el Ejecutivo no tiene los votos suficientes para aprobar el proyecto, parece ser que tampoco la oposición tenía los votos suficientes para archivarlo definitivamente. Y eso terminó ocurriendo ayer. Claro, luego es posible que conozcamos un poco las maniobras políticas que se habrán dado ayer en la Asamblea para conseguir este resultado, pero lo cierto es que al final del día, en mi opinión, habrá que ver qué dicen los expertos constitucionalistas, pero en mi opinión el proyecto entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley, pero además con un elemento adicional. Todo el debate que se produjo en la Asamblea para introducirle cambios a ese proyecto originalmente presentado por el Ejecutivo han quedado en el aire, y lo que entrará en vigencia es el proyecto inicial enviado por el Ejecutivo a inicios del mes de noviembre a la Asamblea Nacional. Ya, aquí vale la pena aclarar cuál de los dos proyectos, usted se refiere al del mes de noviembre. Hubo esta presentación original del gobierno de Guillermo Lasso, pero después se lo regresó al Ejecutivo, y entiendo que allí se introdujeron ya algunas reformas a ese proyecto que fue nuevamente presentado a la Asamblea. Nos perdemos un poquito en la cronología de estos hechos, pero en realidad hay dos proyectos del Ejecutivo que han sido presentados a la Asamblea. Sí, es muy buena su acotación. El proyecto que inicialmente fue presentado fue ese que contenía tres aspectos que pretendían normarse, ¿no? El aspecto tributario, el aspecto laboral y el aspecto de política económica en general. Ese que fue devuelto, ese no es el que ha sido ahora materia de las discusiones y observación, sino más bien el segundo proyecto, para hablar en estricto sentido,
y respetando la cronología de lo que ha ocurrido, el segundo proyecto económico urgente presentado por el gobierno, que ya contenía solamente el paquete tributario y que fue presentado a inicios del mes de noviembre. Ese es el proyecto que fue materia de las discusiones en la Asamblea y que finalmente entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Ya, exactamente el 28 de octubre se presentó ese proyecto. Exactamente, por eso es que estamos abocados a que a la medianoche de hoy, como usted señalaba, al no haberse producido el archivo definitivo por parte de la Asamblea, entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley, ¿no? En todo caso, vale la pena, siendo aparentemente esa la probabilidad más alta, refrescar qué nomás contiene este proyecto. Este es el proyecto mediante el cual el gobierno aspira a recaudar de los ecuatorianos en contribuciones y en un incremento de impuestos unos 1.900 millones de dólares en los 2 próximos años, 2022 y 2023. ¿Cuáles son los puntos más relevantes de este proyecto, doctor Torres? Bueno, refrescando un poco asimismo lo que habíamos conversado antes, este proyecto lo podríamos dividir fundamentalmente en unas 3 partes, ¿no? Una primera parte que establece unas contribuciones temporales que el gobierno propone sean realizadas por un grupo de personas naturales que superan un patrimonio determinado, asimismo que sea realizado por un grupo de personas jurídicas que también superan un patrimonio determinado. Refrescando la memoria, en el caso de las personas naturales se proponía que aquellas personas naturales que sobrepasen patrimonios de $1 millón harán esta contribución temporal para impulsar a la economía del Estado, y en el caso de las sociedades se proponía una base mínima de $5 millones, a partir de la cual las sociedades empezarán a pagar esta contribución. En el caso de las sociedades, esta contribución deberá ser pagada además durante los 2 próximos años, es decir, durante el año 2022 una primera contribución y en el 2023 una segunda contribución. Uh-huh. En cuanto al piso para elevar el impuesto a la renta, entiendo que esta propuesta del 28 de octubre tomaba como referente el ingreso de las personas de $2.000 mensuales. Bueno, sí, en realidad lo que se hacía es establecerse ya una base fija a partir de la cual se empezaba a pagar el impuesto. Específicamente esa base estaba fijada en el proyecto en $11.310 como base imponible. Claro, eso un poco ponderando, lo que los asambleístas hicieron es ponderar cuánto significaría eso en ingresos mensuales y decían más o menos $2.000. Sí, más o menos nos daría eso si tenemos en cuenta que la posibilidad de la deducción de los gastos personales se reduce significativamente en el proyecto de ley y efectivamente yo diría, sin poder establecer una cantidad fija de sueldo mensual, yo diría aproximadamente quien gane entre $2.000, $2.300 mensuales. Habrá que hacer números en cada caso por los gastos que tenga, pero más o menos en ese rango estará el sueldo mensual a partir del cual se empezará a pagar el impuesto a la renta. Este fue uno de los puntos más debatidos por los asambleístas. ¿Cuántas horas se gastaron de discusión en estos debates, elucubraciones sobre cómo debe considerarse clase media en Ecuador y cuál debe ser el piso? Todo esto ha sido en definitiva tiempo desperdiciado. Oiga, y yo creo que puede haber sido parte de alguna estrategia para precisamente dilatar la discusión. Yo creo que habían otros temas que resultaban igual de trascendentes en el proyecto y que poco o nada fueron mencionados por los asambleístas, quienes efectivamente se centraron en discutir el tema de la tabla del impuesto a la renta para personas naturales, porque ciertamente la tabla que entrará en vigencia de esta forma sí propondrá un mayor sacrificio a un determinado sector económico. No sé si llamarle clase media, he escuchado con detenimiento algunas opiniones que se han dado al respecto, he escuchado también cuestionamientos respecto de qué mismo es la clase media en el país, no hay una definición clara, técnica respecto de lo que es, pero yo diría en líneas generales este gran sector de la economía que logra superar la provisión de la canasta básica mensual cada mes y además de otras necesidades, es decir, más o menos quienes ganan unos $2.000 al mes serán los que empiecen a pagar el impuesto y serán quienes se incorporen a la nueva masa de contribuyentes del impuesto a la renta, porque creo que hay que tener en cuenta un aspecto fundamental. La nueva tabla, más que la tabla, la nueva forma de cálculo de la base imponible para esa tabla,
que reduce significativamente el tema de los gastos personales, lo que hará es incorporar una gran nueva masa de contribuyentes al impuesto a la renta que antes ciertamente por el efecto del uso de los gastos personales no estaba incorporada al pago de las obligaciones. Y eso es lo que ocurrirá ahora a partir de la aplicación de esta tabla en el próximo año. En cuanto a la contribución única de personas naturales y de empresas, ¿cómo quedaría el tema? ¿Cuánto y a quiénes les toca o nos toca pagar? En el caso de las personas naturales, el proyecto original decía que las personas que individualmente tengan patrimonios superiores a $1.000.000 pagarán, y en el caso de las personas que tienen sociedad conyugal empezarían a pagar con patrimonios de más de $2.000.000 en la sociedad conyugal. Entonces ahí ellos harán la contribución única. Estoy justo refrescando un poco también mis datos. Se empieza con una contribución a partir del $1.000.000 que es de 1% sobre el exceso del $1.000.000, y para aquellas personas que tengan de 1.200.000 en adelante, que es el segundo rango de la tabla, pagarán un impuesto fijo de $2.000 más un 1.5% sobre el excedente por sobre encima del $1.200.000. Entonces, claro, la recaudación será significativa. En el Ecuador hay un número importante de personas naturales que superan el $1.000.000 de patrimonio. Ojo que estamos hablando de patrimonio, ¿no? Por lo tanto, habrá un gran número de contribuyentes también en este ámbito. Y para el caso de las personas jurídicas, también respecto de la contribución temporal, el proyecto que había sido discutido en la Asamblea, esto sí fue motivo de cierta sugerencia de reforma por parte de la comisión especializada, que incluyó por ahí un rango intermedio. Bueno, lo cierto es que ya no cabe referirse a eso, vale referirse al proyecto original, que simplemente dice: las personas jurídicas que tengan patrimonios superiores a $5.000.000 pagarán un 0.8% sobre el exceso de los 5 millones como contribución temporal. Lo harán una vez en el año 2002 y una vez en el año 2022 y una vez en el año 2023. Ellos contribuirán 2 veces con esta contribución temporal propuesta por el gobierno. Hay otros aspectos colaterales que afectan a otros grupos específicos, pero para estos grupos, por supuesto, es muy importante saber cómo van a quedar las cosas. Y escuchábamos hace pocos instantes, transmitíamos para nuestros oyentes una protesta que llevaban adelante los artesanos en la ciudad de Cuenca. Pues este proyecto, entendemos, también elimina el actual régimen de microempresas, compromiso electoral de Guillermo Lasso, para sustituirlo por un nuevo régimen para emprendedores y negocios populares. Pero este nuevo régimen que está en la propuesta no les gusta, por lo menos a los artesanos. Señalan que se está interfiriendo, que hay colusión con la ley de los artesanos con respecto al pago de impuestos a sujetos pasivos y el impuesto al valor agregado para este sector. Mire, yo ahí, discrepando un poco con lo que puede ser la posición general sobre este tema, creo que deben hacerse 2 análisis en este punto en específico. El primero, la necesidad que era urgente de eliminar el régimen que actualmente está vigente para las microempresas. Sí, eso era inequitativo, clarísimamente. Totalmente nocivo, afectaba abiertamente la capacidad contributiva y, claro, la oferta de campaña fue eliminarlo. Yo creo que ciertamente lo primero que el gobierno debió proponer es su eliminación, conforme lo hizo precisamente en el proyecto de ley. Ahí está lo positivo de esta reforma, la eliminación de ese régimen. Ahora, respecto del nuevo régimen que se propone, el RIMPE, que se llamará, que será el régimen impositivo para los pequeños emprendedores y las microempresas, para los negocios populares, yo en líneas generales de lo que he visto, me parece que es un régimen más bien positivo. Yo creo que es un régimen que a estos sectores de la economía, los sectores de los negocios populares, que serán así calificados en la normativa secundaria que se dicte para el efecto, para los artesanos, en líneas generales puede ser positivo. Habría que ver si es que en determinados casos particulares o si bajo determinadas condiciones muy específicas se produce un efecto nocivo, pero yo creo que en líneas generales más bien es positivo. Claro, esto lo que sí hace es que posiblemente un gran sector de
negocios populares o de personas que realizan estas actividades calificadas como de negocios populares o artesanos, que no estaban normalmente incorporados al sector formal de la economía desde el punto de vista tributario, es decir, no estaban formalizados como contribuyentes, ahora lo estarán. Claro, es posible que se incorpore una gran masa o una importante masa de nuevos contribuyentes también, aquí desde los sectores artesanales y populares. Es posible que pase lo que inicialmente pasó cuando se estableció el RICE, recuerde usted, que lo que tuvo como efecto es sobre todo formalizar a un sector de la economía, y puede ser que eso ocurra también ahora con la aplicación de este nuevo régimen específico aplicable para estas actividades. En cuanto a las estimaciones hechas por el gobierno de este ingreso extra para el fisco de unos 1.900 millones de dólares, ¿usted estima que se logrará? Mire, yo creo que aquí, más allá de lo que puede pasar en la economía, que siempre es incierta, yo empezaría diciéndole, si el proyecto va a entrar en vigencia tal cual fue propuesto inicialmente por el gobierno el 28 de octubre, y si sobre ese proyecto la estimación era recaudar 1.900 millones, yo creo que es muy posible que se lo consiga. Es muy posible que se lo consiga. Claro, esto no hay cómo asegurarlo, pueden haber circunstancias no previstas a lo largo de la ejecución de la norma, pero yo creo que en líneas generales se conseguirá. En lo que respecta ya a la tramitología, técnicamente el día de hoy todavía podría darse algún paso por parte de la Asamblea, aunque que nosotros conozcamos no hay una convocatoria hecha a los legisladores, lo que sumaría a ese criterio que usted ha expresado al inicio, que lo más probable es que este proyecto ingrese por el Ministerio de la Ley. Sí, porque no se conoce que se haya hecho una convocatoria para una asamblea, para una sesión extraordinaria el día de hoy. En efecto, la única posibilidad que existiría es que vuelva a sesionar hoy la Asamblea, de que se vuelva a presentar una moción para el archivo definitivo y de que esa moción alcance los votos que ayer no alcanzó. Ciertamente eso no va a ocurrir, estimado ingeniero. Entonces, lo que va a pasar hay muchas inquietudes por parte del público en cuanto a cómo variará el impuesto a la renta, y vamos a poner una tabla. Esto es parte de un análisis de el portal Primicias a consideración, a ver si usted coincide con esto, doctor Torres, si es que puede verlo en pantalla. Allí están los grupos con ingresos. El primero sería desde 0 hasta 11.310 dólares, es decir, este rango cercano a los $2.000 mensuales, que tendrían un incremento de 0. Y sigue la tabla allí secuencialmente, llegando hasta un 37% para ingresos de $100.000 al año. ¿Es esto lo que sucedería con respecto al impuesto a la renta? Esto sobre todo para quienes nos acompañan a través de la internet y pueden ver estas imágenes. A ver, sí, esta es la tabla que entraría en vigencia. No obstante, yo creo que hay que hacer una presión importante ahí. Estos valores que vemos en la tabla, solamente para tomar como ejemplo el primero a partir del cual se empezaría a pagar los impuestos, que dice todas aquellas personas que superen los $11.310. No son $11.310 de ingresos, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es $11.310 de base imponible. La base imponible se obtendrá luego de que la persona sume sus ingresos, reste todas las deducciones posibles, incluido el tema de los gastos personales, y recién ahí obtiene su base imponible. Voy a ponerle un ejemplo. Supongamos que yo tengo un negocio en el cual he tenido ingresos de $15.000, pero mis gastos han sido $5.000. Entonces yo haré ingresos menos gastos $10.000, no entraré en la tabla, es decir, no empezaré a pagar el impuesto. Solo aquellos cuya utilidad anual supere los $11.300 empezarán a pagar. Yo creo que ese es un dato que sí es necesario precisarlo, porque escuché a algunos asambleístas hablar muy sueltos de huesos y decir simplemente hay que considerar el ingreso, y el que tenga ingresos superiores a $11.310 empieza a pagar, lo cual no es cierto. Quienes tengan utilidades superiores a 11.310 empezarán a pagar. Y conforme a esta tabla, claro, uno ve ahí las modificaciones más sustanciales que se han hecho. Yo diría, la primera, se incluye un rango adicional de tarifa hacia el final de la tabla. Se incorpora un rango adicional que es el del 37% para quienes tengan utilidades superiores a los $100.000 al año. Y la otra reforma importante que se realiza es que los rangos intermedios de la tabla, sobre todo aquellos que están
entre el 5% y el 15% se acostan bastante. Si usted aprecia, estimado ingeniero, vamos a ver que el primer rango en el que se paga el 5% está en los 11.310, el siguiente está en los 14, el siguiente en los 18 y el siguiente en los 21, es decir, aproximadamente cada 3.500, cada $4.000 se cambia de rango, lo que hace que, claro, algunas personas que ahora estaban en rangos del 10% suban por esta reforma al 15%, al 20% en algunos casos, porque los rangos se han achicado. Y luego, a partir de los $21.000, sí se mantiene una tendencia que era ya costumbre en el país, más o menos cada $10.000 se va subiendo de rango en la tabla del impuesto a la renta. Esas las dos apreciaciones importantes. Esto es para personas naturales. Así es. ¿Qué pasa con el impuesto a la renta para las empresas? Las empresas tienen un impuesto a la renta con tarifa fija. Esta que estamos viendo en la pantalla, que es la contribución especial de personas de alto patrimonio, ese es otro tema más bien. En el caso de las personas jurídicas, para no dejar suelto ese tema, en el caso de las personas jurídicas, su tarifa es fija, el 25% sobre la utilidad. Entonces, ahí no importa cuál sea la utilidad que tenga la persona jurídica. En cuanto a impuesto a la renta para las empresas, ¿se está refiriéndose usted? Así es, el impuesto a la renta para las empresas es fijo y en todos los casos es del 25% sobre las utilidades obtenidas. ¿Cómo ingresa esto, refrescando? Pues es ya una vieja ley ecuatoriana, el reparto de utilidades para los trabajadores, y sumados los dos impuestos, ¿cuál es la carga tributaria básica que tienen que enfrentar las empresas? Oiga, ese es el problema de discusión de toda la vida en el Ecuador, ¿no? Ahí es en donde los gobiernos y las empresas nunca se han puesto de acuerdo. Las empresas dicen la carga tributaria tiene que medirse no considerando solo lo que por efecto de impuesto efectivo se paga, sino todas las otras cargas adicionales, incluidos los aportes al seguro social, el pago de utilidades y demás. Y dicen los empresarios en el Ecuador, habría que revisar cómo obtienen estas cifras, que la carga total para las empresas bordea el 35, el 40%. Los gobiernos solían decir, hasta el gobierno anterior, que en realidad la carga impositiva efectiva para las empresas en el Ecuador bordeaba el 17, el 15%. Entonces hay una diferencia bastante grande entre lo que los unos y los otros dicen, y eso depende de qué nomás se considere para efectos de las cargas que soportan las empresas. Lo cierto es que técnicamente yo puedo hablar de cargas totales de las empresas. A ver, voy a utilizar términos más simples. Yo puedo hablar de la existencia de ciertas aportaciones o aportaciones legales que tienen que hacer las empresas. Ahí yo consideraría tributos, cualquier otro tipo de contribución que tenga que realizar, incluida la seguridad social, las utilidades de los trabajadores. Pero también puedo decir cuál es la carga fiscal, cuál es la presión fiscal específica que soportan. La presión tributaria, que también lo llaman. Exactamente, ahí me referiría solamente a la presión que los tributos inciden sobre las empresas, que ciertamente produce esa gran diferencia entre la apreciación de los unos y los otros, ¿no? Yo diría, sin embargo, que lo correcto desde el punto de vista de, si hago el análisis de cuán atractivo es o no el Ecuador para invertir, yo creo que sí se deben considerar las cargas totales que debe soportar una actividad. Eso es lo que debe atacarse si yo quiero lograr mayor inversión en el país. Le haremos una pregunta final antes del cierre sobre este tema, que tiene que ver también con el entorno y las comparaciones lógicas que hay que hacer entre Ecuador y qué es lo que pasa en otros países de América. Pero antes de eso, vamos a poner en pantalla esta otra tabla de la otra gran contribución, que es la contribución especial de personas de alto patrimonio, también para su comentario. Allí aparece nuevamente en las cifras de 0 hasta $1 millón o 999.999, con una contribución de 0, y a partir de $1 millón 1%, a partir de 2 millones 1,5%. Le agradeceríamos su comentario también, doctor Torres. Esta es la contribución temporal que van a realizar las personas que superen el $1 millón de patrimonio, y se establecen, como ustedes ven en la imagen, dos rangos de apostación. Entonces, en el primero, lo que nos está diciendo la tabla es todo aquel que tenga un patrimonio de hasta 999.999, es decir, menos de $1 millón,
no pagará esta apostación temporal. Recién lo harán aquellos que superen el $1.000.000 y se establece que quienes tengan patrimonios entre el millón y el 1.999.999 pagarán el 1% como apostación sobre su patrimonio. Es el 1% sobre el exceso del millón, eso hay que tenerlo claro, no será sobre la totalidad del patrimonio, sino sobre lo que supere el $1.000.000, yo pagaré el 1% de apostación. Y el segundo rango dice, aquellos que superen los 2 millones pagarán el 1.5% también sobre el exceso de los 2 millones. Voy a poner un ejemplo muy simple. Si una persona tiene $3 millones de patrimonio, no es que pagará el 1.5% sobre la totalidad de los 3 millones, sino sobre el exceso de los 2 millones conforme está establecido en la tabla. ¿Sí? Por ese millón adicional terminará pagando el 1.5% de apostación. Bien, y la pregunta final que le decía, doctor Torres, se ha hablado con frecuencia, y esto hemos escuchado a directores o exdirectores del Servicio de Rentas Internas, a ministros de finanzas, a economistas del país, que han coincidido un poco más o menos en que la presión tributaria no es tan alta en Ecuador comparando con otros países de América. Con este nuevo escenario que se presenta, con esta propuesta tributaria que eventualmente entraría en vigencia a la medianoche de hoy, ¿cómo quedan las cosas? Y también considerando todas esas contribuciones que se materializan en varias decenas de tasas e impuestos que de una u otra forma pagamos los ecuatorianos, que no es exclusivamente impuesto a la renta e IVA. ¿Cómo queda la situación en términos de presión tributaria para los contribuyentes en forma individual, personas naturales, y para las empresas en términos relativos en nuestro continente? Ahí, si usted me lo permite, yo voy a empezar diciendo que cualquier estimación que se haga en este momento sobre ese tema de la presión fiscal será una estimación. Ciertamente los datos ciertos se podrán obtener luego de que se aplique la ley, es decir, hacia el año 2023 recién. Fíjese usted que la ley entrará en vigencia recién en enero del 2022 y ese impuesto a la renta nuevo se empezará a pagar en el 2023 recién. Entonces ahí recién podremos hacer una medición cierta, pero claro, si uno se guía un poco por la lógica de lo que significa una incorporación de una nueva masa de contribuyentes que empiezan a pagar a partir de rangos menores del impuesto, sobre todo en el impuesto a la renta, más estas contribuciones temporales especiales, más lo que puede significar la aportación de otras reformas como esta reforma que propone traer los capitales del extranjero para pagar por una sola vez un impuesto. Además, no olvidemos los recortes en las deducciones que también se dan. Los recortes en las deducciones, que son muy, muy importantes, sobre todo el tema de gastos personales, significará al final del día ciertamente un aumento de la presión fiscal. Cierto es que se dice que la presión fiscal en el Ecuador no alcanza los niveles de otros países, pero también es cierto que no necesariamente se pueden comparar las presiones fiscales de forma muy simple, ¿no? Porque la presión fiscal el análisis de la presión fiscal tiene que estar acompañado de otros análisis económicos al interior del país, del nivel de satisfacción de las necesidades de la población, por ejemplo, de cuánta capacidad de ahorro tiene la población, en fin, son varios índices los que deben hacerse. Por ello, a mí no me gusta mucho cuando se comparan las presiones fiscales entre los distintos países sin tener en cuenta que a veces esos países no son siquiera comparables. Si usted me permite hacer un cierre final de unos poquitos segundos diciendo que más allá de estas reformas, que son las que se han discutido de forma intensa, sobre todo la del impuesto a la renta, sobre todo la de las contribuciones temporales, yo creo que hay algo que no se ha dicho y que ciertamente resulta positivo. Yo en alguna conversión anterior con usted dije, a mí me gusta en líneas generales la reforma, y en líneas generales me gusta porque hay un gran capítulo que reforma el Código Tributario, que ciertamente va a constituir un avance significativo respecto de los derechos de los contribuyentes, respecto de la posición del contribuyente frente a la administración tributaria, que va a haber garantizado de mejor forma sus derechos, y me parece muy positivo. Sobre todo el tema de que se incluya la transacción, por ejemplo, como una forma de extinguir las obligaciones tributarias, lo que hará que la administración pueda tener más acercamientos con los contribuyentes y permitir el mejor cumplimiento de obligaciones.
Bien, muchísimas gracias, doctor Torres. Nuestras disculpas por haberle molestado en un día sábado cuando la mayoría de personas descansan. El doctor Tiberio Torres es catedrático universitario, experto en Derecho Tributario, ha contribuido con esta muy valiosa explicación didáctica académica sobre la reforma tributaria que probablemente entrará por el Ministerio de la Ley a partir de la medianoche de hoy en vigencia, será aplicada a partir del año 2022.